Estimados socios, bienvenidos a nuestro Café Minero número 2, un espacio donde conoceremos el trabajo y los avances de las operaciones mineras de nuestras empresas asociadas. Es un honor presentar el día de hoy a Solaris Resources y a su proyecto emblema Warintza. Vemos que muchos de ustedes se están uniendo en este momento. Queremos darles la bienvenida. Queremos agradecer también por el apoyo que brindan siempre a todos nuestros eventos. El día de hoy nos acompaña David Larenas, que es el vicepresidente de directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. María Aurelia Silva, nuestra presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería. Nos acompaña también Federico Velázquez, vicepresidente de operaciones de Solaris Resources. También nos acompaña Ricardo Bando, que es vicepresidente de gestión de Lowell Mineral Exploration. Y también nos acompaña Jorge Fierro, que es vicepresidente de exploración en Solaris Resources. Sean bienvenidos todos y gracias por acompañarnos a este espacio. A continuación voy a dar la palabra a David Larenas, nuestro vicepresidente de directorio, quien dará inicio a este evento. Gracias, Yael. Buenas tardes a todos. En representación del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador y de su presidente Ben Mays, queremos darles la bienvenida a todos y un especial agradecimiento a Lowell Minerals por haber aceptado esta invitación a formar parte, a desarrollar este segundo café minero que iniciamos el mes pasado con la presentación de Lundin Gold. Ellos hablaron, hicieron un recorrido, un repaso por lo que ha sido Fruta del Norte, lo que ha sido este primer año de operación de la mina a gran escala de oro y plata Fruta del Norte. Así que fue un encuentro muy interesante, muy bonito también tener una actualización de lo que está sucediendo ahí, de cómo está impactando esta operación minera a la zona de Zamora Chinchipe y de ahí hacia todo el Ecuador. Voy a leer una pequeña reseña de nuestro invitado especial el día de hoy. Es un invitado del cual al interior de la Cámara y hacia afuera obviamente también nos sentimos muy orgullosos porque viene desempeñando un trabajo muy importante, un trabajo de relacionamiento comunitario sostenido que se está convirtiendo en un ejemplo, en un referente para la región latinoamericana y más allá de nuestras fronteras a través del modelo Warintza. Y adicional a eso también es común ver las noticias de los resultados que van presentando en su campaña de perforación. Así que para hablarles de Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., esta es una empresa que está afiliada a la Cámara de Minería del Ecuador desde el 3 de febrero del 2004, 17 años ya. Lowell Mineral Exploration es subsidiaria en Ecuador de Solaris Resources. Su bandera insignia es el proyecto Warintza, como ya lo mencioné, descubierto por David Lowell, uno de los geólogos con más reconocimiento a nivel mundial. El proyecto Warintza, localizado en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago, es 100% propiedad de Solaris Resources, con 8 concesiones de minerales metálicos que se encuentra en la etapa de exploración inicial, principalmente de cobre. Actualmente, gracias a la alianza estratégica y el directorio conformado por la empresa y los centros Shuar de Warintza y Yawi, las campañas de exploración cuentan con el total apoyo y aprobación de las dos comunidades. Esto es un claro ejemplo de licencia social indígena. Lowell Mineral demuestra así su compromiso día a día con el sector minero, manteniendo una adecuada gobernanza. A inicios de este año se adhirió al Fondo Estratégico de la Cámara de Minería del Ecuador con el objetivo de fortalecer la comunicación y la promoción de la minería responsable en todo el territorio nacional. Así que aquí también de parte del directorio de la Cámara un especial agradecimiento a Lowell por haber sido, yo diría, de los primeros en adherirse, en formar parte de este fondo estratégico que va a ser vital para el futuro de la Cámara y, por supuesto, de la industria minera aquí en el país. Así que, nuevamente, muchas gracias en nombre del directorio y, sin más, damos paso, por favor, a lo siguiente. Gracias, Federico, gracias, Ricardo, gracias, Jorge, por acompañarnos en este segundo Café Minero.
Muchas gracias, David, por tu intervención. A continuación, nos acompaña María Eulalia Silva, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, quien nos va a presentar el informe mensual del mes de febrero. Estimados socios, muy buenas tardes, aunque un poco frío en Quito, pero la calidez de este café se siente. Solo les quito unos pocos minutos para darles un resumen breve de las actividades realizadas a cabo por la Cámara de Minería del Ecuador durante el mes de febrero. Por solicitud de la Cámara, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional invitó al sector a ser escuchado en el marco de la iniciativa de reforma a la Ley de Minería. Esta reunión se dio el miércoles 17 de febrero. Miembros del Comité Legal Gubernamental de la CME expusieron los argumentos respecto a los artículos que se sugieren eliminar o reformar en dicho cuerpo normativo. También se abordó el tema de la consulta prelegislativa y el por qué debería darse. Posterior a la reunión se enviaron de manera digital y física los documentos con el análisis del articulado en materia de esta reforma. Se ha trabajado para que nuestras recomendaciones sean incluidas en el texto que dicha comisión está utilizando de base para la elaboración del informe que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. También queremos comentarles que se mantuvo una reunión presencial en el MAE con los viceministros de Minas y de Agua en ese entonces, así como con el subsecretario de Minería Industrial para elaborar observaciones al borrador del instructivo de actos administrativos previos. Allí nuevamente miembros del comité legal expusieron argumentos jurídicos de tal manera que se logró modificar varias iniciativas de dicho instructivo que eran inaplicables o perjudiciales para la industria. Hay un documento base, están a días, nos han explicado, a días de firmar ese acuerdo ministerial. También nos reunimos con ARCA, la Agencia de Regulación y Control, quienes solicitaron lineamientos para un instructivo sobre el uso de aparatos de monitoreo de agua. En esta cita, la CME, junto con técnicos representantes de varias compañías mineras, transmitieron a las autoridades sus inquietudes. En estos momentos ya ha sido entregado un documento a ARCA con estas reflexiones, de estas observaciones por parte de los técnicos. En lo institucional, quisiera comentarles que, bueno, para quienes no estuvieron, en la semana posterior a la primera vuelta electoral, se invitó a todos los socios de la Cámara a una reunión para informarles la posición de cautela de la Cámara, dada la incertidumbre que en ese entonces reinaba. Contamos también con el análisis de Walter Spurrier, quien brindó pues varias perspectivas del futuro económico y circunscrito a lo que nos concierne, que es la minería. Fue además un espacio para compartir y dialogar entre socios. El mes pasado también inauguramos nuestro café minero, ya lo dijo David, con la presentación de Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin, quien nos compartió las experiencias de la estrategia de sostenibilidad durante la construcción de mina. También me uno a las palabras de David, quisiera comentarles que el Fondo Estratégico ya tiene varios aportantes. Queremos agradecer a todas esas compañías que han comprometido su contribución o que ya lo han hecho. En lo comunicacional, muchos de ustedes habrán seguido de cerca. El 26 de febrero pasado tuvimos el evento de aniversario de la minería a gran escala. Tuvimos 183 asistentes, varios medios nacionales, internacionales, varios medios de comunicación nacionales, internacionales y también locales. 37 medios en total. Además de eso, tuvimos una agenda de medios con Teleamazonas, América Economía, El Comercio y The Northern Mine. Nuestras redes sociales siguen creciendo en seguidores y tenemos una web fresca y renovada, la cual les invitamos a visitar. Nuevos socios, tenemos a Diego Calisto, a quien damos la bienvenida. También queremos comentarles que tuvimos una reunión con el candidato Carlos Rabascal, de UNES, pues al candidato en una reunión de poco menos de una hora, se le mostró las oportunidades que tiene este sector, el potencial que tiene este sector, así como también las amenazas, no solamente a nivel político, sino también las varias amenazas que se ciernen en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que además UNES es
la bancada más numerosa de esa instancia. Decirles también que estamos próximos a tener el documento final de la planificación estratégica 2021-2026 de la Cámara. Este documento será debidamente socializado con los socios. Eso a breves rasgos, no les quito más del tiempo, yo sé que todos vinieron a escuchar a Lowell y a Solaris, así es que Yael, volvemos contigo. Muchas gracias por tu intervención, María Eulalia, y por el informe que nos acabas de dar. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro café minero. Y es un gusto para mí presentar a Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración de Solaris Resources. Les voy a leer primero un poco del perfil de Jorge antes de que inicie su presentación. Jorge Fierro tiene más de 22 años de experiencia en exploración en América del Sur. Ha sido vicepresidente de exploración de la cartera de activos de Solaris desde el 2015. Antes de esto fue gerente general de SIC Resources para Sudamérica y gerente de país de minería y exploración de Río Tinto para Perú. En BHP Billington ocupó varias posiciones, incluyendo el de gerente de exploración de los Andes del Norte y Perú, geólogo jefe de mina de la mina de cobre Tintaya. Además, fue parte del equipo que descubrió el pórfido de cobre Antapacay, de clase mundial. Jorge Fierro es un geólogo por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y también cuenta con una maestría por el BIC de la Royal School of Mines de la Universidad de Londres. Bienvenido, ingeniero Fierro, y gracias por su presentación. Jorge, creo que todavía estás en silencio. Jorge, vemos la presentación, pero no la escuchamos. Ahí Ahora estamos. Déjame ahora. Cambio, ahora ya no puedo ver nada. Jorge, nosotros estamos viendo su presentación y también la estamos escuchando. Dame un chance. Ya, ahora sí. Ya te estoy buscando el... dame un segundo. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, esta presentación simplemente voy a hacer un update de lo que hemos encontrado ahora en el proyecto Warintza y de la proyección que tiene como un proyecto de avanzada y de exploración. Hacer algunos, bueno, aquí en la primero de este primer slide, no sé si pueden ver el puntero o me avisan. ¿El puntero no vemos? Ya, qué pena. Voy a tratar es lo que estoy tratando de hacer. Voy a tratar otra vez de poner el puntero y seguimos. Ahora sí, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya lo vemos. Ya. Ahora sí.
Bueno, aquí tenemos una foto, un panorama general del proyecto, más o menos estamos viendo a través de esta foto en una sección más o menos este-oeste, donde vemos 5 kilómetros, ¿no? Y básicamente para mostrarles lo grande que es este proyecto, tenemos un yacimiento que fue el ya descubierto por David Lowell aquí en Central. Pero además de eso tenemos otros targets donde ya estamos perforando y tenemos descubrimientos. El Guarinza Oeste o Guarinza Oeste, que también recién lo hemos perforado este año. Tenemos una zona este que es similar a las otras dos. Atrás tenemos una zona nueva que se llama El Trinche y otro un poco más lejano que se llama Guarinza Sur. Estamos en la parte alta de la cordillera del Cóndor. Bueno, Lowell Mineral tiene 8 concesiones, como ya lo dijo David, más o menos 27,000 hectáreas. Estamos en la zona oriental del Ecuador, pero muy cercanos a la costa. Una situación bastante privilegiada. Como ya se mencionó, tenemos un gran relacionamiento social. Antes de la perforación se llevó a cabo un proceso de consulta previa patrocinado por el Estado en las 2 comunidades donde se están haciendo ahora los trabajos. Tenemos un acuerdo de cooperación y beneficios con las comunidades. Y como le dije antes, aquí estamos en una situación privilegiada en cuanto a infraestructura. Aparentemente parece lejano, pero no comparado con otros proyectos en Perú está muy bien ubicado. En cuanto a las actividades de permisos, al momento contamos con un permiso para exploración inicial en las 3 concesiones principales del proyecto. Como dije, hemos llevado a cabo un proceso de consulta previa antes de empezar la perforación y tenemos un acuerdo de beneficios y acceso con las comunidades del proyecto Guarinza. Y todo esto en el marco de una alianza estratégica que ya un poco lo van a explicar Federico y Ricardo. Y bueno, empezamos esta nueva actividad en el proyecto en febrero del año pasado, previo a la pandemia, pero hemos tenido la suerte de poder continuar con el apoyo de todos, de la empresa, las comunidades, del Estado, de seguir con nuestra labor de exploración. Un poco la historia, porque este proyecto tiene muchos años de haber sido explorado, pero en realidad se ha hecho muy poco trabajo hasta el año pasado. En el 94, Billiton hizo una suerte de prospección regional donde abarcó grandes áreas en el suroriente. Cubrió con geoquímica, con geofísica aérea, se identificaron varios proyectos. Guarinza era una de las anomalías más interesantes del tema, en ese tiempo bastante aislada y con poco acceso. Y bueno, en el año 99, Lowell es invitado a participar del proyecto. Billiton estaba un poco como que no quería involucrar a otras partes. Entonces hubo un acuerdo tripartito entre Lowell, Oriente Resources de esa época y Billiton. Billiton tenía las áreas, Lowell se encargó de manejar el proyecto de exploración y Corriente financió la exploración. Y hubo 2 campañas de exploración en ese entonces, en el 2000 y en el 2001, y se descubrieron Guarinza y Mirador. San Carlos Pananza ya habían sido descubiertos antes de eso. Y bueno, en el 2004 Lowell intercambia su participación del 10% en todas las concesiones de Billiton por el 100% del proyecto Guarinza, que está todavía sujeto a un 2% de regalía Billiton, que ahora lo tiene South 32. De las campañas de perforación de esos años, ya se delineó un recurso en lo que conocemos ahora como Guarinza Central, más o menos 120 millones de toneladas, con una ley de cobre equivalente de 0.7.
Y desde entonces ya se tenía la idea de que había un yacimiento ahí, algo sustancial. Hicieron más trabajo de prospección, delinearon unos dos targets adicionales, como son los de Guarinzaba Oeste, Guarinza Este. También ya se empezó a hacer algún trabajo en la parte sur del proyecto. Y bueno, en el 2019, cuando empezamos el trabajo técnico, encontramos y reinterpretamos algunas anomalías más dentro de las nuevas concesiones del OVE. Esta es la historia antes de haber empezado la perforación. Voy a saltarme ahorita un poco para explicar algo de geología brevemente y después voy a regresar para explicarles cómo evolucionó el tema de la exploración, cómo se dio un salto en el tema de la ubicación de recursos y la expansión del proyecto en una forma significativa. Y todo en base a observaciones hechas hace 2 años en los testigos de perforación antiguos, ¿no? Del 2001. El proyecto geológicamente está situado en un cinturón jurásico donde existen yacimientos de cobre, principalmente pórfidos, que no es un cinturón tan continuo ni por la edad, ni aparece en todos los países, pero es muy visible en Colombia, donde existe el pórfido de molibdeno y cobre de Mocoa, y bueno, nosotros tenemos todos los yacimientos del Pangui y de la zona de San Carlos Pananza y Guarinza, ¿no? El Pangui es muy prolífico, la situación de erosión, nivel de erosión y exposición de los sistemas de pórfido es fenomenal. Existe una suerte de justo estar erosionados al nivel donde se puede ver la mineralización y está aflorando, ¿no? El tema es que la exploración minera estuvo detenida por muchos años en el Ecuador y esa es la única razón de que no se haya avanzado en la exploración de estos yacimientos hace tiempo, ¿no? Entonces tenemos Mirador Norte y esa zona que está al sur, donde tenemos un clúster bastante interesante. Y un poco para que tengan idea, esto de aquí son 20 kilómetros, ¿no? Esta distancia, entonces son clústeres de pórfidos de al menos 5 kilómetros de diámetro, ¿no? De Pananza a San Carlos, y Guarinza aquí está como un punto, pero ya le vamos a ver más en detalle. Entonces, más o menos, las rocas asociadas a esta mineralización tienen más o menos la misma edad. Y solo hablando del cobre, tenemos unos yacimientos importantes, ¿no? De medianos a grandes en la escala de los yacimientos de cobre regionales. Las rocas, estamos emplazados en lo que, como ya dije, el Batorito Zamora, de las Jurásicas, hay unos andesitos, volcánicos andesíticos que también están presentes. Y a estas rocas de caja les incluyen varias fases de pórfidos que van desde cuarzo, monzonitas a dioritas. Estos pórfidos traen mineralización de cobre, de molibdeno, de oro, y este tipo de roca es muy importante en la ocurrencia en sí de los yacimientos. En Guarida Central tenemos una suerte de una sucesión de pórfidos que se han cortado entre sí y han traído mineralización de cobre con diferentes contenidos y diferentes intensidades, lo que le hace a un yacimiento muy rico, de alta ley y con una gran perspectiva en la exploración. Entonces estamos bendecidos por un yacimiento que aparentemente tenía un recurso, digamos, pequeño a mediano, habiendo tenido la suerte de descubrir
volúmenes importantes de roca mineralizada, ¿no?, que lo pondrían entre uno de los grandes. Nuestro plan básicamente siempre lo teníamos en mente hasta que no se desarrolló, hasta tener todos los aspectos sociales en orden, que era la principal preocupación de Lowell y de todos sus asociados. Y ahora con el nuevo impulso de Solaris entrando a la Augusta Group, es un paso súper importante en el desarrollo de nuestra compañía. Estamos en una posición de un muy buen nivel, desde financiero hasta técnico, y muy bien ubicados dentro de la industria. Y por todo lo que era David Lowell, por lo que nos trajo Augusta Group y por todos sus integrantes, ¿no?, que nos apoyan en el aspecto político, social, relaciones comunitarias, y ahora tenemos un gran apoyo de nuestro equipo técnico. Teníamos un recurso con los taladros históricos, las perforaciones o pozos históricos de Guariza Central, que está ubicado ahí más o menos, y hemos puesto donde se encuentran estos nombres de SL01, SL02, SL03. Son los primeros perforaciones que hicimos en esta zona, y encontramos mineral en profundidad, ya que históricamente había como 6.000 metros de perforación en total, y las perforaciones eran, digamos, poco profundas, llegaban hasta los 200 metros más o menos en promedio. Y en base a un análisis serio de los testigos y exhaustivo de la mineralogía, nos dimos cuenta que el yacimiento no estaba perforado más que en una parte somera, ¿no? Entonces decidimos ir por la parte que estaba en profundidad, y con la suerte que hemos tenido una gran expansión en cuanto a volumen y ley de lo que ya estaba ubicado para el 2001. Hemos iniciado el trabajo de perforación en Guariza Oeste. Tenemos ahí ya una importante intersección, un poco más de baja ley, pero se trata de un sistema grande. Nos vamos a concentrar este año en Guariza Este, y en Guariza Sur, Guariza South. Estas anomalías de suelos interpretadas son grandes, indican las marcas que dejan las anomalías de cobre, molibdeno en suelos, son típicas de yacimientos grandes, ¿no? Entonces, adicionalmente, condujimos un estudio de SETEM, que es una herramienta aeroelectromagnética que tenemos registrada hace un tiempo, que estaba funcionando bien para ayudarnos a comprender la geología en profundidad. Y con mucho éxito hemos logrado relacionar lo que hemos encontrado en profundidad con el registro electromagnético del SETEM, y nos ha abierto las posibilidades enormemente dentro de nuestras concesiones. Adicionalmente, tenemos nuevos objetivos en interpretaciones y nuevo trabajo que estamos haciendo en el resto de las concesiones. Este es para dar un ojo la zona de Guariza Central, un poco en detalle. Una zona, estamos en la falda de una pequeña montaña, y estos son los valores de las intersecciones de los 3 primeros pozos. Esto no se ve comúnmente en estos días. Tener más de 500 metros con 0.8% de cobre y mole y oro no se ve. Y en un cobre equivalente de 1%.
ni tampoco 1000 metros con 0.7% de cobre equivalente o 0.6% de cobre, ¿no? Esto nos da una sensación de yacimiento de gran magnitud. Ahora tenemos publicadas 13 de las perforaciones con análisis químicos y todas han seguido confirmando la presencia de este gran yacimiento, con un promedio digamos, de profundidad de 700 a 800 metros. Si fijan acá, más o menos estamos viendo desde el noroeste hacia el suroeste, estamos viendo hacia la montañita, hacia la falda que les dije donde está el yacimiento. Más o menos esta distancia son 900 metros y todavía nos falta por perforar en las zonas donde se extiende la mineralización. Aquí en gris, estas son las perforaciones antiguas de la época del 2001, donde prácticamente la mineralización se había quedado en la parte de arriba, ¿no? No se había estudiado esta zona de acá, la cual tiene un gran potencial. Esto es una vista general de las intersecciones hasta el momento. Aquí no se ha obviado ninguna de las perforaciones, están del 1 al 13 y hasta la que menos tiene mineral. Y todas, ¿no? Perforaciones con 1 kilómetro de longitud, casi verticales, ¿no? Con mínimos de 0.5% de cobre y máximos de 0.8%. Este es nuestro primer pozo, una vista de las cajas variando en la profundidad desde más o menos los 50 metros hasta los 600. Lo que podemos ver es un intenso vetilleo de vetillas mineralizadas y con una alteración intensa, ¿no? Principalmente de la roca caja, la diorita, intruyendo volcánicos, formando una brecha tipo intrusivo que después fue cortada por diferentes fases de pórfidos casi de la misma composición y cada uno dejando su mineralización, intensificando la alteración y la mineralización de las zonas altas se puede ver un poco más blanca, con una superimposición de cuarzo sericita, pirita típico, retrógrado, y ahí vamos viendo un poco más ya de la zona hipógena más fuerte hacia profundidad, con un incremento de ciertos tipos de vetillas característicos de pórfidos. Ahí hay vetillas tipo B con moli, vetillas tipo C con calcopirita que traen el cobre. También hay o tipo T4 que han sido escritas en otros yacimientos, con una alteración bastante importante de sericita que va variando con la profundidad y asociada a la mineralización de cobre. Detalle de la roca mineralizada. Aquí podemos ver una vetilla con calcopirita, posterior a otra de cuarzo moli. Aquí vetillas de calcopirita, de molibenita, típicas del yacimiento. Esta es una secuencia de una historia más compleja, mostrando unas vetillas más recientes de pirita, con una alteración ya retrógrada del hipógeno que principalmente va hasta la mineralización. Aquí hay y básicamente el yacimiento presenta una complejidad litológica, aparentemente estructural antigua, pero la mineralización es bastante uniforme, es consistente. Siempre estamos en ley sobre el 0.5% de cobre.
raro bajar del 0.2% ya cuando estamos saliendo a las zonas externas. Este año publicamos los resultados de nuestro vuelo aéreo y la gran sorpresa y alegría fue que coincidían perfectamente las anomalías geofísicas con las anomalías geoquímicas y con la perforación. Acá tenemos Guarinza Central, recurso, más o menos cada uno de estos tics del plano tiene un 100 kilómetros, y podemos ver toda la extensión, ¿no? En magenta está la anomalía geofísica, la zona conductora menor a 100 metros, y tenemos otra importante acá en Guarinza Sur, y una que le hemos llamado Yavi, que está al costado un poco más profundo. Toda esta coincidencia de geoquímica superficial, geofísica aérea y perforación, verificando la extensión de la zona mineralizada, nos da nos incentiva mucho a seguir explorando en este proyecto, ¿no? En este proyecto las características físicas y químicas de los cuerpos parece que las tenemos bastante alineadas, ¿no? Este es un corte en sección un poco 3D también de la anomalía principal de geofísica, mostrando algunas de las perforaciones. Todas estas son las perforaciones que les mostré hace un momento con leyes de cobre importantes. Y tenemos acá, esta es la perforación de que también tiene menor lesión, pero un poco perforamos antes de tener la interpretación geofísica, salió un poco a un lado. Básicamente se corrobora con la geofísica lo que encontramos en perforación y se extiende hacia los lados, hacia las anomalías de Guarinza Este y Guarinza Oeste, la zona prospectiva, ¿no? La anomalía de llano un poco más profunda. En cuanto a la corte, la vista de Guarinza Sur, también una valía importante. No pusimos acá la anomalía superficial, pero son elementos importantes a ser investigados en nuestro proyecto. Sí, en Guarinza Oeste, como le he mencionado, hicimos nuestro primer pozo con buen hallazgo, como 780 metros con 0.3% cobre equivalente. La ley un poco más baja que en Guarinza Central, pero todavía estamos recién empezando a perforar esta zona. Ese es un poco lo que se encuentra en superficie, que aún no está perforado completamente en Guarinza Oeste. Tenemos otras en la parte ya regional y aquí se puede muy bien ver, aquí están delineados Pananzi y San Carlos y se puede comparar las dimensiones con nuestras anomalías en Guarinza y nuestros recursos son similares, solo que un poco más juntas. Tenemos otras anomalías importantes que las estamos siguiendo. Esta que le llamamos Calla, tenemos otra que se llama Maki y adicionalmente tenemos nuestras áreas en Clemente. Básicamente nos encontramos haciendo una prospección geoquímica en las zonas donde faltaba exploración y estamos abocados a encontrar más afloramientos como este, ¿no? Es un intrusivo con un venillo bastante denso de vetillas y con mucha hematita, posiblemente después de minerales de sulfuros de cobre.
Bueno, eso es todo lo que les tenía que contar. No sé si continuamos con nuestra presentación. Muchas gracias, ingeniero Fierro, por la presentación que nos acaba de brindar. A continuación, para continuar con nuestro café minero, tengo el gusto de presentar a Federico Velázquez, que es vicepresidente de operaciones de Solaris Resources. Cuenta con más de 20 años de experiencia en relaciones internacionales en las áreas de permiso, regulación, relaciones gubernamentales y relaciones indígenas comunitarias. Ha liderado con éxito proyectos importantes en escenarios sociopolíticos altamente sensibles y complejos. En Solaris ha sido responsable de la ejecución operativa de la estrategia de desarrollo de activos. Ha ocupado cargos en empresas importantes como Anglo American, Peace River Gold, Altagas y en los ministerios de Energía y Minas y Ministerio de Relaciones y Reconciliación Aborigen para el gobierno de Columbia Británica. Bienvenido, Federico. A Federico el día de hoy le acompaña Ricardo Basso, que es vicepresidente de gestión de Lowell Mineral Exploration, y voy a leer un poco del perfil de Ricardo también. Ricardo cuenta con 12 años de experiencia en el sector público y privado y ha sido asesor del despacho del Ministerio de Minería y el Ministerio de Sectores Estratégicos, así como director de las áreas de seguimiento social y ambiental de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. También ha trabajado en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador. Tiene vasta experiencia en procesos de control y articulación de políticas públicas y planes y programas de los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, agua, ambiente y telecomunicaciones. Bienvenidos, Federico. Bienvenido, Ricardo. También, por favor, podemos iniciar con su intervención. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Y Ricardo, ten la confianza de salir del silencio para que puedas intervenir cuando tú quieras. Y más bien, si es apropiado y les parece, creo que lo mejor que puede pasar aquí es que Ricardo y yo tengamos una conversación, una interacción de ideas y de comentarios para poder afianzar el tema mucho más general. Nuevamente a la Cámara de Minería de Ecuador, a Yael, a María Eulalia y a David por darnos la bienvenida. Era muy importante para nosotros que Jorge iniciara con la presentación. Creo que Solaris y Lowell Minerals ha obtenido un nombre en el Ecuador gracias a su avanzada social, pero eso a veces ha opacado el gran potencial de la concesión y el posicionamiento estratégico de estas concesiones. Como bien dice Jorge, nos encontramos en un punto geológico muy positivo, acceso a la costa y también con una infraestructura espectacular que siempre es muy bien reconocido por los inversionistas extranjeros del Ecuador. Y bueno, en este momento queríamos presentar un poco más y de una forma muy abreviada lo que hemos logrado en el tema y el aspecto social. Yael, antes de continuar, ¿cuánto tiempo tenemos para poder ser respetuoso con el tiempo de nuestros participantes? Por favor, Ricardo, Federico, tienen 15 minutos para la exposición y quiero recordarles a nuestros asistentes que pueden realizar preguntas, por favor, acá a Federico, a Ricardo y también al ingeniero Fierro a través del botón de preguntas y respuestas. Las preguntas daremos lectura al final de su presentación para que ustedes puedan responderlas, Federico. Adelante, por favor. Gracias, Yael. Voy a ser bastante breve, entonces. El resultado de este proyecto se debe, y es un mensaje importante que los tres queremos dar, a la voluntad corporativa, ejecutiva de nuestro directorio en Canadá, de querer crear un nuevo modelo, una nueva mentalidad en lo que es el sector minero. Solaris es la creación de un equipo ejecutivo en función de lo que era antes, que era Equinox Gold. Equinox decide separar las propiedades de cobre y formar Solaris. Y dentro de la idea de formar Solaris contamos con 4 líderes, 4 socios estratégicos en su creación. Uno de ellos es Richard Work, muy conocido en el mundo de inversionistas y en el mundo minero internacional por sus grandes logros con Ventana Resources.
y Arizona Resources. Tenemos a Ross Beatty, otro gran conocido dueño de Equinox Gold Corp y Pan American Silver. Y también tenemos a Lucas Lundin, que es muy conocido en el Ecuador gracias a su gran loro con fruta del norte, a los que nos orgullecemos de llamarlos nuestros primos. Y por otro lado teníamos en su momento a David Lowell, que como Jorge bien mencionó, es reconocido como uno de los mejores, si no el mejor descubridor geológico del mundo. Y bueno, con todo esto se creó la compañía Solaris y se creó con una modalidad de entender muy bien que teníamos que tener una mentalidad de avanzada en nuestra nueva estrategia para poder solidificar y avanzar el proceso de exploración minera en el mundo. Y se nos dio la oportunidad al equipo de implementar muchas de nuestras nuevas ideas dentro de lo que denominamos el modelo Warintza y en el proyecto Solaris y con el proyecto Bandera de Warintza. Hicimos un estudio, se nos tomó mucho tiempo en entender primero la complejidad del asunto y también entender la necesidad de articular ciertos temas que han sido poco conversados en la realidad minera, no solamente en el Ecuador, también en el mundo. La realidad es que lo que estamos viendo en el Ecuador se vivió en Canadá no hace mucho tiempo, estamos hablando de 10 años, que no es nada. Y recién se están viendo los logros en Canadá, entonces es completamente justo que tome su tiempo en el Ecuador y entendemos muy bien que esta es parte de nuestro proceso y creo que muchos de ustedes lo entienden también. Solaris le tomó un tiempo para poder entender qué es lo que estaba pasando en estas concesiones y por qué había esta conflictividad con los centros Shuar. Pero también entendimos, después de un largo tiempo de estar en territorio y de participar activamente en las concesiones, de que este era un tema que no requería mucha complejidad. Era un tema, en pocas palabras, de no haber aceptado una realidad obvia, que estamos en dos mundos paralelos, ¿no? Nadie va a disputar jamás la autoridad y soberanía del Ecuador y la autoridad de sus ministerios y sus entes reguladoras. Pero también nadie debería de negar la cierta autoridad y el paralelismo que existe con la autoridad indígena, especialmente cuando son ellos los que están más en ese territorio que las mismas autoridades del Ecuador. Y esto pasa no solamente en el Ecuador, pasa en Chile, Colombia, Perú y Canadá. Y lo digo con voz de experiencia porque sí he tenido la grata experiencia de poder haberlo vivido en esos países. Con esa realidad, lo que se está pidiendo era un reconocimiento de una voz, un reconocimiento de una participación. Y lo que teníamos que modular era de qué manera podíamos trabajar en eso. Y es allí donde creo que se reconoce un tema más que invitamos a la Cámara de Minería del Ecuador para que participe en esta conversación. Y esta es de que recordemos que el sector minero no tiene por qué necesariamente simplemente agarrarse del saco del gobierno y decir, bueno, este es mi derecho, estoy pagando mis impuestos, estoy pagando por mis concesiones y simplemente obedecer de eso para lograr objetivos. Si somos una empresa privada, tenemos que entender que tenemos que ser emprendedores e innovadores. Y esa innovación significa encontrar oportunidades donde existen problemas. Y felizmente aquí lo logramos porque vimos que las cosas eran obvias. Existen posesiones ancestrales y este concepto es todavía no muy bien entendido en el Ecuador, pero un reconocimiento de la posesión global de los derechos de superficie hasta cierto punto de las comunidades que viven en esas zonas. Y nosotros entendimos muy bien que teníamos el permiso, la autoridad del Estado con los permisos de investigación que son otorgadas por el proceso de una concesión minera. Lamentablemente no existía una comunicación entre esas dos partes y tomó que nosotros entendiéramos este funcionamiento de la posesión ancestral, este concepto de la posesión global de las comunidades indígenas para entender de que por más de que a veces teníamos territorios en la zona que creíamos que legalmente no había ninguna disputa contra ellos, en el mundo paralelo, en el mundo indígena, sí existía un problema, y era de que al tener estas propiedades privadas, no estábamos reconociendo este derecho ancestral. Esto podría habernos dejado allí por otros 30, otros 50 años. Y en vez de hacer eso, decidimos tomar un gran riesgo.
y sin condicionamiento alguno otorgar estos territorios a las comunidades y hacerles entender claramente de que ojalá quisieran en su momento trabajar con nosotros, pero que lógicamente nunca íbamos a desprendernos de estas concesiones mineras. La comunidad no creyó la oportunidad que estaba en las manos, la oportunidad de trabajar con nosotros y también de que estábamos entregando nuevamente los territorios sin condicionamiento alguno. Y después de unas semanas tuvimos el gran regalo de la comunidad de decir, ustedes confiaron en nosotros y ahora nosotros queremos confiar en ustedes. Han demostrado de que cumplieron con su palabra y de que esto efectivamente sí puede ser un nuevo modelo, un modelo donde se da un reconocimiento de que nosotros somos los dueños de este territorio ancestral. Y fue así que se creó este matrimonio y fue así que estamos hablando de una alianza estratégica, una alianza en donde se reconocen estos dos mundos, ¿no? El mundo de los derechos de superficie bajo un concepto de posesión global de una comunidad shuar y los de la concesión minera. Y es así que creamos y desarrollamos el acuerdo que existe entre las comunidades y Lowell Mineral, donde las comunidades, los centros shuar, reconocen lo que ya había sido reconocido por el Estado del Ecuador, que es que Lowell Mineral es propietario de las concesiones mineras en las zonas, y Lowell Mineral, por su parte, reconoce que se encuentra activamente en posesiones ancestrales de las comunidades y de los centros shuar Huarencillabe. Esto fue la unión perfecta, esta fue la alianza estratégica y esto fue lo que nos ayudó a consolidar donde nos encontramos. Lo digo de una manera muy simple, pero lógicamente esto, como ustedes se imaginarán, en territorio, con las complejidades que existen, con los niveles de influencia y con la influencia externa de diferentes actores, no fue tan fácil. Y es aquí donde tengo que dar crédito no solamente a Ricardo, que se encuentra al frente de ustedes, pero también a todo el equipo, que posiblemente uno de ellos se nos acompañen en esta llamada. Puedo sonar un poco romántico, pero realmente el verdadero producto que hemos encontrado en este proyecto ha sido nuestra fuerza laboral, nuestros trabajadores y el temple de ejemplo que tenemos como ecuatorianos, que son nuestros trabajadores. Una convicción excepcional, un profesionalismo y un amor por el proyecto que es muy envidiable. Con eso, Ricardo, te dejo para que puedas guiar un poco al equipo aquí que participa en todos los procesos que siguieron una vez que conseguimos esta alianza estratégica. Adelante, Ricardo. Gracias, Federico, y nuevamente gracias a la Cámara y buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en el Café Minero del día de hoy. La verdad, para nosotros, primero, un gusto desde lo profesional el ser parte de un proyecto que, como ya lo ha dicho Jorge, tiene grandes resultados en términos técnicos, pero a su vez creo que es importante reconocer que desde el corazón de la Cordillera del Cóndor, en territorio shuar, en una zona con una riqueza en biodiversidad enorme, es posible y es probable hacer minería en exploración con responsabilidad. Y que esto se esté dando en el Ecuador y que sea fuerza laboral nacional en conjunto con nuestros hermanos peruanos y canadienses que somos parte de este proceso y chilenos también. Creo que es importante el reconocer, para nosotros no es un hecho menor que esto se esté dando en la Cordillera del Cóndor, que le estemos demostrando a la región y al mundo que es probable y que pueden convivir y coexistir actividades de minería en exploración en una zona tan rica, biodiversa y por sobre todo en ocupación de pueblos y en territorios indígenas. Para nosotros desde lo profesional esto sigue siendo un desafío y creo que para el país, y no solo para el país, sino en la posibilidad que tiene el Ecuador de atraer inversión y generar certidumbre para nuevas y futuras inversiones, creo que este es un pequeño granito de arena, al igual que muchos de los otros proyectos que ustedes, compañeros, colegas, lo están liderando. Creo que el proyecto o el modelo Warinza es un granito de arena más como el de ustedes, para poder dar mensajes de certeza, de certidumbre, de que es posible que se pueda convivir y coexistir en territorios indígenas que parecerían complejos, que efectivamente parecen conflictivos, pero creo que es necesario que el abordaje y el entendimiento sea desde la lógica y perspectiva pertinente. En función de eso y con este pequeño contexto y en función de lo que nos ha dicho Federico, creo que es importante ir entendiendo qué pasó una vez que
la voluntad corporativa de la empresa se plasma en una decisión que Federico nos contaba, y es esta decisión de regresar en calidad de donación 26 fincas que en su momento habían sido compradas por la empresa hace más de 14 años, fueron compradas por la empresa, 26 fincas de propiedad privada que son parte de la concesión y que fueron el detonante de un conflicto. Para que nos demos cuenta, durante 14 años la empresa fue propietaria de 26 terrenos en los cuales no podía poner un pie porque existía un conflicto, porque ese fue el vector que ocasionó la tensión entre las partes, y creo que la voluntad corporativa y el entendimiento de Federico y su equipo a la cabeza en una primera entrada de exploración en el Ecuador nos permitió a la empresa comprender cuál era el problema y solucionarlo. Y a partir de aquello que nosotros lo denominamos como un ejercicio de reconciliación, el entender que había un problema y sobre todo entender que debía darse un ejercicio de pedir disculpas, de pedir perdón de las partes, no solo desde la parte corporativa, sino también desde el componente comunitario, porque hace 14 años existió un conflicto, se sustrajeron elementos de propiedad privada, hubo un robo en su momento también de testigos, hubo el pseudo secuestro de profesionales. Entonces hubo un ejercicio de reconciliación que fue importante en un primer momento. Después, una vez que se reconoció que existía el problema y que la empresa decidió retornar los predios a favor de la comunidad, a favor de quienes en su momento fueron los posesionarios legítimos y los dueños legítimos del territorio, iniciamos ya un proceso no solo de gestión y transformación del conflicto, sino de generar confianza. Que los que nos acompañan en este café saben que en términos de negociación de conflictos, procesos de participación y diálogo, lo primordial es construir y fortalecer la confianza. Y eso es lo que poco a poco fue generando y fortaleciendo el proceso y el modelo Warinza. Una vez que se retornaron los títulos, tuvimos la oportunidad de iniciar paso a paso en conjunto con la gente un proceso de participación y toma conjunta de decisiones. Cada una de las decisiones que se toman en nuestro proyecto están sometidas, sujetas a actos y ejercicios asamblearios. Entendamos lo que es la asamblea comunitaria en un pueblo o nacionalidad indígena. La asamblea comunitaria es el espacio jerárquico de toma de decisiones legítima. Es decir, cada una de nuestras actividades mes a mes están sometidas y sujetas a un espacio de consenso asambleario. Parecería desgastante, parecería en algún momento innecesario o incluso hasta burocrático, pero hay que entender que este ejercicio de legitimación de nuestras decisiones y de legitimación del plan operativo de la empresa en la asamblea te genera certeza, genera certidumbre, previene conflictos y nos ayuda también a anticipar aquellos escenarios de conflictividad. No todo efectivamente es color de rosa. Mes a mes estamos sujetos y sometidos a extensas asambleas en las que Federico, mi persona, el equipo que nos acompaña de la empresa, participamos. Y son extensos espacios de diálogo en los cuales se discuten decisiones fundamentales para las comunidades y, cómo no, decisiones fundamentales para el proyecto. Pero nosotros hemos entendido que de esa manera, y desde mi punto de vista, con experiencia y siendo celtista social, creo yo que esa puede ser la única forma de construir un proceso de minería en exploración en la cordillera del Cóndor con comunidades indígenas Shuar. ¿Por qué? Porque su ejercicio permanentemente está sometido a la decisión y voluntad de las bases comunitarias. Entonces, ese es como un primer elemento que nosotros siempre los desarrollamos. Jamás vamos a hacer actividades de minería de espaldas a la gente. Siempre con la gente, de la mano, de cara a ellos. Con ellos aprendimos a que el proyecto y que nuestras actividades no pueden ingresar por la ventana, sino por la puerta grande. Muchos de los dirigentes sabios y ancianos del Centro Shuar Warinziyabi desde su momento sugirieron a Federico y sugirieron a la empresa que nunca entremos por la ventana, que ellos han abierto la puerta para que el diálogo sea un diálogo genuino, para que las actividades se lleven con transparencia y que por supuesto entremos por la puerta grande de la comunidad. Y eso es lo que hemos hecho. Trabajamos de cara a la gente, que creo que es un principio fundamental para nosotros. Segundo, entender que el proyecto que estamos construyendo no solo es un proyecto del Estado, que por cuestiones constitucionales y legales ha delegado a la empresa para que desarrolle actividades de exploración, sino que este es un proyecto de la gente,
que este es un proyecto de la comunidad. Hoy por hoy, y ustedes pueden ver, entiendo que se va a poner a disposición la presentación, pero por ejemplo, nuestro personal, nosotros tenemos el 98% de nuestra masa laboral son de la provincia de Morona, Santiago. Solo el 2% son del resto de provincias. Y de ese 98%, el 94% de nuestros trabajadores son de Guarins y Yavi. Y ese elemento es fundamental, porque, como lo que decía Federico, la voluntad corporativa ha entendido que es probable desarrollar este tipo de proyectos aprendiendo que la sabiduría shuar, que el conocimiento shuar, que el conocimiento local puede llevar adelante un proyecto de esta envergadura. Tenemos felizmente ya gente de las dos comunidades, no solo trabajando para la empresa, sino también trabajando para nuestros proveedores, trabajando para las empresas de perforación, trabajando para las empresas que realizan estudio y monitoreo ambiental. Y esto da cuenta que el proyecto no solo es un proyecto de Estado, como lo decía Federico, creo que es necesario entender estas dimensiones. La dimensión del Estado-nación, por supuesto, pero nos ha costado en algunos momentos, hay que ser sinceros, nos ha costado porque ellos de alguna manera han entendido y producto de lo que puede ser tema de discusión en otro momento, producto de injerencia y de agendas externas, hasta cierto punto con tintes neocolonialistas como las de algunas ONGs, ellos hasta cierto punto entienden la construcción del Estado o de la nación shuar como un Estado aparte de este concepto de Estado-nación unitario como tal. Nos ha costado, sí, pero poco a poco, bajo este tipo de análisis y reflexiones, han entendido que el proyecto es un proyecto de interés nacional. Sin embargo, a su vez entienden que ese es un proyecto de la comunidad, es un proyecto de la gente, que en los próximos años puede servir, obviamente, para que se puedan superar aquellos problemas estructurales de pobreza, desigualdad, etcétera, y que sobre todo eso radica en la ausencia del Estado en territorio. Entonces, este segundo elemento para nosotros es fundamental. El tema de que este proyecto es un proyecto de la gente, es un proyecto de las dos comunidades. Hemos conformado un directorio, tenemos una alianza estratégica, es una suerte de board. Es un board como el que cada una de las empresas tienen, simplemente que teníamos sillas vacías que ahora han sido ocupadas por los líderes y representantes de las dos comunidades del centro shuar. Comunidades que tienen representación, que tienen estatutos, que están legalmente reconocidas por el Estado ecuatoriano y, como lo decía Federico, por sobre todo tienen territorio legalmente reconocido, que creo que para nosotros eso nos ha generado certeza, certidumbre, porque sabemos que nuestra área de influencia directa es un pueblo indígena y que ese pueblo indígena tiene un territorio ancestral. Eso no debería ser motivo de preocupación o incertidumbre para el inversionista. Por el contrario, para nosotros, y como lo explicaba Federico, el producto de la voluntad corporativa, ese ha sido un elemento que ha generado certeza en la calidad de inversión que hemos sido capaces de atraer como país y como proyecto. Este segundo elemento para nosotros es fundamental, que el proyecto es de la gente, es de la comunidad, que nuestros intereses, por supuesto, que están en la mesa, pero en la mesa también están los intereses y los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza. Y ese es el otro elemento fundamental que nosotros los manejamos. Nosotros no hacemos minería por minería o exploración por exploración, hacemos exploración y minería garantizando y por los derechos de la gente, porque la gente ha entendido que ojalá en unos 8 años o menos, 6 años, en caso de que se confirme la información que felizmente estoy escuchando y que como ecuatoriano me satisface, que ojalá en unos 6 o 7 años tengamos un proyecto de alto calibre para beneficio de la gente y que con conceptos de justicia social se pueda redistribuir la riqueza, la gente a su vez ha entendido y nosotros hemos colocado muchísimo el mensaje de que el proyecto minero en exploración Guarinza, que el modelo Guarinza trabaja no solo por los derechos que legalmente lo tenemos como concesionario, no solo por los derechos del Estado ecuatoriano, sino también y por sobre todo por los derechos de la gente, por los derechos colectivos, porque son un colectivo indígena que tiene derecho a territorio, que tiene derecho a respetar sus costumbres y tradiciones. Y hoy por hoy, entiendo que ustedes deben estar al tanto también en esta disputa que existe, sobre todo política, entender que es un centro shuar
que tiene derecho a la autodeterminación y que tiene derecho a que se respeten sus formas de organización y principios de autoridad. Entonces, para nosotros este tercer elemento es fundamental, el garantizar los derechos colectivos, el garantizar los derechos de la naturaleza. Es un pueblo indígena que tiene una relación distinta con la naturaleza. Ellos manejan esta suerte de concepto de culturas hídricas, porque la relación que tienen no solo con los ríos, con las cascadas, con la lluvia. Hoy día mismo nuestro equipo de operaciones hemos tenido unas 2 semanas complejas porque en la cordillera del Cóndor, como ustedes saben, tenemos 2 estaciones climáticas, lluvia y diluvio. Y lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido una inclemencia climática, pero nos ha ayudado también a entender la paciencia que tiene el pueblo shuar y esa relación que tiene con el componente hídrico. Entonces nosotros a su vez tenemos un plan de manejo ambiental y altos estándares de manejo ambiental porque hemos entendido la estrecha y particular relación que tiene el pueblo indígena con la naturaleza. Entonces, un poco para resumir y en función del tiempo, que se entienda que nosotros, si bien no es la receta y no debería existir una receta única, creemos que estamos en el camino correcto porque estamos caminando de la mano de la gente, estamos respetando las decisiones de asamblea, hemos construido y fortalecido un proceso de diálogo en que la participación, la colaboración nos ha llevado a firmar una carta de entendimiento en un primer momento, que eso sucedió aproximadamente entre el 2017 y 2018, después a que donemos los territorios de propiedad privada que hace 14 años tenía la empresa y hubo un acompañamiento del Estado. Después de aquello hicimos un ejercicio piloto que nadie puede desconocerlo, porque hubo un diálogo genuino, formal y oficial entre las comunidades y el Estado ecuatoriano, lo que se denominó como la valoración de mecanismos de consulta previa, y esto fue en octubre del 2019. Y todo esto nos llevó a que obtengamos de manera formal, por supuesto, y obtengamos de manera participativa los permisos de parte del Ministerio del Ambiente y de la Secretaría Nacional del Agua en su momento, porque esos permisos vinieron acompañados de la voluntad comunitaria en que se acepte de parte del Estado ecuatoriano la entrega de un permiso, que parece un poco raro, parece un poco ilógico, no es un requisito, pero para nosotros y para el hacedor y el tomador de decisiones pública, pues es un elemento fundamental que te reduce la tensión y conflictividad. Todo esto nos llevó a que felizmente en julio del 2020 firmemos el acuerdo. Un acuerdo que ha sido firmado para 3 años, que es más o menos lo que dura el resto de la fase de exploración inicial. Un acuerdo de buena fe, un acuerdo que ha sido construido por meses y sobre todo sometido a la voluntad de las bases comunitarias, y un acuerdo que nos ha permitido no solo entender aún más la dinámica de desarrollo de la comunidad, sino entender a su vez que la sabiduría, el saber local, el conocimiento shuar, el conocimiento ancestral y el conocimiento de la gente de Morona, Santiago, son capaces de sacar adelante un proyecto minero como este. Repito, en territorio ancestral, en la cordillera del Cóndor, limítrofe con el Perú, y con una riqueza en biodiversidad que nos permite entender que puede convivir la minería y la exploración de manera responsable en este tipo de entornos. Eso en términos generales. Muchas gracias, nos bien a la cámara, y muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, Ricardo, por la intervención que tuviste. Gracias a todas las personas de Solaris que nos han acompañado. A continuación voy a dar paso a la ronda de preguntas que han hecho nuestros asistentes y voy a iniciar por la primera. Saludos a todos, excelente presentación. Esta pregunta es de Laura Zurita y nos dice: ¿las autoridades sectoriales nacionales han facilitado y apoyado las labores de exploración en Guarinza en concomitancia con la importancia de los recursos del proyecto? Y esta es la primera pregunta de Laura y también hay una segunda pregunta dentro de este grupo. ¿Considera Solaris que el próximo gobierno debe fortalecer para apoyar las labores en los proyectos mineros? Por favor, Ricardo, si eres tan amable en responder esta pregunta. Si me permites, Federico, y creo que tú también puedes, porque lo viviste, dar aportes muy sustanciales en esto. Laura, un saludo a los años de lo que hemos hablado últimamente, y tú conoces, ¿quién más? Pues conoces y tienes muchísima experiencia en la zona y en este tipo de proyectos.
No sé si recuerdo, Federico, pero fue hace 2 años y medio en lo que Federico estuvo acá y comenzamos a entender la dinámica y sabíamos que había mucha tramitología y burocracia en el momento de obtener sobre todo los permisos del certificado de no afectación y uso y aprovechamiento productivo e industrial en la Secretaría Nacional del Agua. Sin embargo, Federico, la empresa, nosotros manejamos una agenda también de apertura con aquellos sectores que sabemos que eventualmente pueden estar opuestos, y uno de ellos es el sector indígena. Federico y mi persona y la empresa fue recibida en su momento en el seno de la CONAIE, en la sede de acá, de Quito, y con los altos ejecutivos, con Jaime Vargas a la cabeza, nosotros tuvimos una mesa de diálogo, porque este problema relacionado a los títulos de posesión ancestral y a la devolución de los títulos que se dio en el 2018 fue parte de la agenda de la CONAIE, que en su momento le planteó al Estado ecuatoriano, y el tema Guarinza era un tema a resolverse. Entonces, no solo tuvimos ese tipo de acercamientos, sino que también pudimos, por ejemplo, llegar a la Secretaría Nacional del Agua con Humberto Cholango en su momento a la cabeza. Y ellos entendieron y conocieron el proceso de diálogo en el que estábamos, y no solo que emitieron los permisos en un tiempo que para nosotros eventualmente puede ser récord, sino que a su vez se permitieron delegar a sus funcionarios para que la Senagua entre a la comunidad, participe en asamblea, explique qué tipo de permisos es el que se estaba entregando, y que a su vez la Senagua logre entender que había una legitimidad y un apoyo detrás del permiso que estaba otorgando. Habiendo sido funcionario público, imagínate, Laura, lo que eso significa, el reducir la tensión respecto a una decisión que se estaba otorgando. Entonces hubo en su momento una participación de la Secretaría Nacional del Agua. El mismo ejercicio hicimos con el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente de manera participativa ha estado en territorio, estuvo en territorio para verificar la entrega del registro ambiental, y también participó, como no, en los procesos de consulta ambiental que deben realizarse antes de la emisión del registro ambiental, y fue importantísimo su participación. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura fue parte del proceso de retorno de los predios, porque el Ministerio de Agricultura nos ayudó a entender cuál era la dinámica que estaba por detrás del uso y posesión de la tierra. Entonces, efectivamente, Laura, hemos tenido una participación muy importante de las autoridades, del señor gobernador, las autoridades del Ejecutivo desconcentrado, son parte del modelo Guarinza y han participado en esto. Federico, sobre la segunda pregunta, me gustaría que tú la puedas responder. Sí, más bien un agradecimiento a Laura, que Solaris ha reconocido muy bien, sabemos muy bien de sus presentaciones internacionalmente, también a diferentes inversionistas con sus puntos de vista sobre el tema social y el riesgo político social del Ecuador. Y solamente para poder poner una dote más en lo que ha mencionado Ricardo, uno de los conceptos que vemos dentro de Solaris es que no vamos a hacer un copy-paste de ideas, pero sí reconocemos avances internacionales y los aplicamos dependiendo de la realidad nacional. Con la oportunidad de trabajar en Canadá, en la oportunidad de trabajar en diferentes comunidades, centros indígenas del mundo, entendimos claramente que los procesos avanzan cuando son participativos. Y justamente fue por eso que se dispuso y se sugirió al equipo de Lowell, dentro de Solaris, para que invitaran a que la comunidad participe en el proceso de aplicación a las autoridades regulatorias del Ecuador. Entonces es así que justamente Senagua, por ejemplo, recibe una carta de la comunidad en ese momento el pueblo Xarerutan, indicando cosas como, por ejemplo, que se encuentran en este momento en conversaciones con el proyecto Solaris sobre la oportunidad de un proyecto minero, y que en ese momento no estaban muy seguros todavía si es que querían estar a favor o en contra del proyecto, pero que entendían que habían conversaciones que estaban yendo por un buen camino, y que entendiendo que esas conversaciones se encontraban por un buen camino, había un reconocimiento de que era del interés común de la comunidad, del proyecto, que se llegue a que el proyecto pueda obtener un permiso de agua que permita la operacionalidad de este proyecto a futuro. Y que de acuerdo a eso,
ellos daban fe de su voluntad de invitar a la CENAVA para que pueda entrar al territorio y que pueda ellos verificar estos posibles lugares de captación. Entonces, como evidentemente lo ha dicho Ricardo, estamos disminuyendo el nivel de riesgo que tendría cualquier servidor público, y yo habiendo sido uno, y creo que muchos de ustedes también, al recibir una carta de esa que no está teniendo la potestad de autoridad regulatoria, pero sí reconoce este mundo paralelo. Y es más, ahora la comunidad se siente que tiene un qué decir y que está siendo consultada y que está entendiendo lo que está sucediendo. Entonces, no solamente es eso, sino decirle a la comunidad, señores, no es suficiente con esta carta. Ustedes tienen que verificar lo que se ha escrito y ustedes tienen que participar en el proceso, acompañar al ministerio y acompañarnos a nosotros y entender qué es lo que estamos haciendo en cada lugar de captación y para qué lo estamos haciendo. Entonces, va mucho más allá de un simple concepto de una carta. Ahora, sobre la otra, creo que no importa quién llegue a liderar, a gobernar el Ecuador. Creo que lo que tenemos todos asegurados es de que el sector minero va a ser el que va a energizar la recuperación económica del país. Y ahora nos toca a nosotros como empresarios asegurarnos de que seamos una herramienta útil para el gobierno que llegue y podamos podamos entender fácilmente de que no generemos obstáculos o dificultades, pero más bien oportunidades. Así como mucha gente de derecha a veces dice, ¿no? No pienses en lo que el Estado puede hacer por ti, sino más bien lo que tú puedes hacer por tu Estado, para que lógicamente sea triunfante. Y en este momento como sector minero nos toca a nosotros en poner hombro y pensar cómo podemos apoyar al futuro gobernador del Ecuador para que el sector sea un emblema de desarrollo y avance económico. Gracias, Yaela. Muchas gracias, Federico y Ricardo, por sus intervenciones. Continúo con otra pregunta de Claudio Pinto, del Grupo Yanjuan. Él pregunta, ¿el equipo que manejó el proceso social fue propio de la empresa o a través de una consultoría? Si fue de consultoría, ¿cuál fue el equipo consultor? Cualquiera de los dos puede responder esta pregunta. El equipo fue completamente Lowell Mineral y fue desarrollado bajo conceptos de primero representar fácilmente lo que es la localidad en donde se encuentra el proyecto, enfocarnos en de que no queríamos quedarnos en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, queríamos trabajar en territorio. Todas nuestras funciones fueron desarrolladas en Macas. Recuerdo muy bien que una de las primeras preguntas que se hizo es ¿dónde va a ser nuestra oficina? Y la respuesta fue no tenemos oficina, no tenemos proyecto. Y si tenemos una oficina va a ser en territorio. Y fue allí que recién, una vez consolidados, vimos el concepto de crear una oficina y una necesidad de una oficina en Quito. Pero regresando a la pregunta, y le agradezco, no, pero sí es importante mencionar que por más de que este proyecto ha sido puramente hecho por nuestra fuerza laboral, nuestro gran tesoro aquí en Lowell, no cabe la menor duda de que contamos con una serie de consultores y contratistas individuales y que cada uno de ellos se apegó al propósito de desarrollar este proyecto y entender la coyuntura que existía y poner hombro. Y por eso nuestro eterno agradecimiento a cada uno de ellos. Muchas gracias por la respuesta, Federico, y a usted también, Claudio, por la pregunta que hizo. La siguiente pregunta es de Santiago Yepes, de Lucky Minerals, y él pregunta a Jorge Fierro, ¿cómo han acoplado su plan de perforación a una fase de exploración inicial con el Scout Drilling como aliado? ¿Permisología de agua complejo? Esa pregunta es para usted, querido Jorge. Por favor, ¿puede activar el micrófono? Santiago, en realidad mucho depende de si el Scout Drilling es un término bastante amplio, si uno quiere verlo así, pero el permiso de exploración inicial nos faculta hacer una serie de perforaciones desde la misma plataforma, en nuestro caso, teniendo un yacimiento
con profundidades importantes. Ha sido un aliado, se puede decir, este tipo de permiso, porque tú puedes hacer, perforar en diferentes ángulos y desde la misma posición. Los permisos de agua toman su tiempo, hay que hacer algunos trámites, ¿no? Como en todo lado, ¿no? Un permiso de agua para perforar ya no es sencillo, ¿verdad? Toma su tiempo porque involucra a diferentes agencias y un trámite un poco más. Tal vez ahí Ricardo nos podría dar un alcance más preciso, ya que él vivió toda la parte de los permisos de agua. Vicky, ¿quieres ampliar en esto? Sí, yo creo que, gracias Santiago por la inquietud. Yo creo que esto regresa mucho al principio. Disculpa, Ricardo, disculpa que te interrumpa. Solamente quería disculparme. Tengo que lamentablemente llegar a otra llamada. Yael, quiero agradecer a todos. Y Ricardo, por favor, continúa, pero no quería dejar de agradecer a todos, especialmente a María Eulalia y a toda la Cámara. Perdón por el apoyo que han dado al proyecto. Por favor, cuídense y hablamos pronto. Gracias. Chao, Federico. Sí, y te decía, gracias Santiago por la inquietud, y creo que es necesario regresar al elemento que lo habíamos explicado minutos atrás. Le hemos generado una cierta certeza, certidumbre y garantía al tomador de decisiones de las instituciones públicas respecto a la entrega de permisos, sobre todo los permisos de agua. El equipo de Senagua de la demarcación Santiago, de donde nosotros pertenecemos, el equipo de la Senagua es recibido con los brazos abiertos en la comunidad. Es la propia comunidad la que en conjunto con él, con los funcionarios de la Senagua, van a observar los puntos o fuentes de captación de donde nosotros estamos solicitando los permisos. Entonces, creo que eso nos ha permitido generar un lazo de confianza bastante sostenido y fuerte entre la comunidad y el Estado ecuatoriano, no solo con la Senagua, sino también con el Ministerio del Ambiente, para los permisos de uso y manejo de combustible, por ejemplo, y de desechos peligrosos. De igual manera, ha existido siempre el acompañamiento de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado, han visitado el proyecto, y esto nos genera una suerte de eficiencia en el momento de obtener los permisos. Permanentemente el área de geología nos solicita la actualización o alcance o realizar un adendum a los permisos, por ejemplo, de uso y aprovechamiento productivo. Y es el mismo ejercicio que lo repetimos en conjunto con los síndicos, en conjunto con la comunidad. Vamos y nos presentamos a la Senagua para solicitar el permiso, porque el modelo Guarinza da cuenta que es un proyecto en el que somos copartícipes de empresa y comunidad. Entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo a reducir los tiempos y ser mucho más eficientes en las necesidades y requerimientos operativos que tiene el área de geología. Muchas gracias, Ricardo, por la respuesta que has sabido dar a la pregunta de Santiago Yepes. Tenemos algunas preguntas y yo creo que en honor al tiempo de nuestros asistentes vamos a cerrar el evento. Sin embargo, estas preguntas serán enviadas a Solaris para que ustedes puedan responderla internamente a las personas que han asistido a este evento. Quiero dar el paso a María Eulalia para que cierre este café minero. Ha estado tan interesante que nadie se ha ido y todos hemos estado muy atentos y también el tiempo se nos ha pasado un poco, pero ha sido muy grata esta experiencia poder compartir con ustedes, con Solaris, y conocer más del proyecto Guarinza. Gracias por todo y te doy paso, María Eulalia, para que puedas cerrar el evento. Nada más agradecerles, por supuesto, a Federico, Ricardo, Jorge, a María Fernanda también, que nos ayudó en la organización de este evento. Y por supuesto a ustedes, los participantes. Este es un evento para socios de la Cámara. Este es un evento que lo que busca es continuar con ese vínculo pese a la virtualidad. Y por supuesto, saber cómo avanzan los distintos proyectos mineros y las distintas operaciones mineras. Será hasta el próximo mes. Me despido comentarles que doy fe de lo que dice Ricardo. Estuve en Guarinza, estuve en Yahui,
en simbiosis que tienen con la suerte de asistencialismo, no una suerte de imposición. Hay una suerte de camaradería y de un consorcio que camina hacia adelante. Enhorabuena. Buenas tardes, nos vemos el próximo mes. Un saludo a todos, muchas gracias a la Cámara. Gracias, María Eulalia, gracias a él. Muchas gracias. Gracias, David. Un saludo de igual manera. Gracias, Gracias a Carlos. todos. Bien, síganse cuidando. Chao, chao.